Bien, ya estamos de regreso en esta cabina de control Radio Impacto 97.9 desde Tuxtla Gutiérrez para todo el mundo. Damos gracias al Espíritu Santo que nos permite estar en este lugar para bendecir a multitudes, para bendecir a muchas familias que hoy han preparado su corazón para oír este mensaje. Son mensajes de esperanza, mensajes de salvación, mensajes de vida eterna, y pues damos gracias a Dios. Hoy me ha puesto Dios compartir el tema cuyo título es el bautismo, una bendición divina. El bautismo, una bendición divina, y es un mandamiento, además, un mandamiento divino. Así que, bien, está sustentado este tema, esta prédica en el libro de Mateo capítulo 28 y versículo 19, que leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, que usted sea haciendo correr velozmente su palabra a los cuatro vientos, Señor, que usted sea aterrizándolo en todos los corazones, Señor, así, Señor, impulsándolos, Señor, animándolos, Dios nuestro, para que puedan llevar a cabo, Señor, esta ordenanza divina, Dios nuestro. En sus manos ponemos, Señor, la vida de cada uno, Señor, y de este siervo, Padre Santo, que usted use sus labios, su vida, todo su ser. Aquí estoy, Señor, para bendecir, Padre, para ser bendecido, Dios nuestro, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, estimados, decirles que el bautismo es una ordenanza divina, un mandamiento divino, una bendición divina. Es una bendición que viene del cielo, y esto opera en todas aquellas personas que, una vez habiendo recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, han tenido a bien llevar a cabo dar seguimiento a esta ordenanza. Decirles que, pues, entre las ordenanzas divinas están y establecidas bíblicamente está la Santa Cena, está el lavamiento de los pies y está el bautismo. En el capítulo 13 de San Juan vemos de que nuestro Señor Jesucristo al levantarse de la cena, se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y bueno, les dio esta orden diciéndolo: haced esto en memoria de mí. O sea, todas las veces que lo hicieres vas a recordar a sí mismo. Cuando habla de la cena en el capítulo 11 de Primera de Corintios, versículo 25 al 32, 23 al 32, pues encontramos también esta ordenanza acerca también de la Santa Cena. Pero hoy vamos a hablar de la ordenanza, no de el lavamiento de pies, no de la Santa Cena, pero de el bautismo. Y bueno, ya nosotros pudimos dar lectura al capítulo 28 y versículo 19, cuando nuestro Señor Jesucristo se acercó y les habló diciendo que toda potestad le era dado a nuestro Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra, y que por tanto había dado la orden a los discípulos de que fueran a las naciones y bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles además que guardasen todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo les había mandado, y además con la promesa de que nuestro Señor Jesucristo estaría con ellos y con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y
Amén. Este grande mandamiento es para todos, para toda la humanidad, porque es un llamado divino, porque Dios siempre está llamando, siempre está invitando, para que todos puedan venir y acercarse y participar de la gran fiesta que tiene preparada nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Así que es una invitación general a toda la población, y por eso es de que cuando una persona por fin ha decidido seguir a Cristo, ha decidido entregar su corazón a nuestro Señor Jesucristo, ha decidido recibirle y con todo su anhelo, con todo su deseo, entonces el Espíritu Santo viene a morar en la persona y empiezan a hacer un vivo deseo en el corazón de los recién convertidos a nuestro Señor Jesús, y empiezan a tener hambre y anhelo de la palabra de Dios y de servir al Señor y de seguir sus pasos, porque no hay nada más hermoso que seguir sus pasos. Y todos los que él encontraba, los discípulos, cuando él iba caminando, le seguían y fueron muy dichosos, principalmente los 11, ya que eran 12 los que habían sido llamados al principio, pero pues no todos permanecieron. Pero les dijo cuando él había, pues ya él había resucitado, entonces él promovió la gran comisión, le dijo a los 11 discípulos que fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron ellos le habían adorado, aunque había algunos que dudaban. Hoy mismo en nuestro tiempo muchas personas todavía dudan y por eso no han venido a nuestro Señor Jesucristo, por eso no han rendido su corazón, por eso todavía caminan en incertidumbre, en duda y en fracaso, porque lo que hay en la vida de alguien que no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo es mucha incertidumbre y mucho dolor, mucha angustia y mucho fracaso, mayormente cuando le ha llegado los tiempos que le aquejan, de los cuales no tiene contentamiento, y es cuando entonces empieza a preguntarse: ¿por qué, Dios mío? Y empiezan a recordar a Dios nuevamente. Gloria a Dios por ello, porque es para su bien, porque esta tristeza ya es producida de parte de Dios para que ellos puedan proceder al arrepentimiento. Pero bueno, una vez de que usted ha recibido a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, de la misma manera que nuestro Señor le dijo a los discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y de esa manera pues entonces llegaban muchos a ser bautizados, porque los discípulos pues habían escuchado este mandato y lo habían emprendido y también lo enseñaban. Y bueno, ellos iban y bautizaban también de la misma manera. Decirles que el bautismo en agua es el caso en los primeros principios de la doctrina de Cristo, es decir, de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio, de la enseñanza del Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Así está registrado para nosotros en los evangelios. ¿Cuáles son estos evangelios? Bueno, los evangelios es San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, pero también está en los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas, es decir, en las cartas escritas por los apóstoles Pedro, por los apóstoles Pablo, y bueno, y también por evangelistas, como Marcos, como y pues Mateo y Juan el discípulo amado. Miren, nosotros encontramos en el libro de San Juan capítulo 3 y versículo 22, esta palabra que leemos a continuación. Dice la palabra
en el versículo 22, que cuando vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Así que hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Así que ellos habían comprendido de que de quien Juan el Bautista había dado testimonio bautizaba, aunque no era nuestro Señor Jesucristo quien bautizaba, sino que delegaba la responsabilidad a sus discípulos para que ellos lo hiciesen en su nombre. Era así que se llevaba a cabo los bautizos, pero también los mismos discípulos, ellos pues lo daban a conocer. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2 y versículo 37 nos dice la palabra que cuando oían, ¿sí?, porque ahí estaba predicando Pedro, y bueno, cuando ellos oyeron, porque él les decía que pues todo Israel que había tenido que ver en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pero que Dios le había hecho Señor y Cristo, lo había exaltado, y bueno, pero predicándoles de nuestro Señor Jesucristo y reconociendo Pedro que lo habían hecho no por mala intención, sino por ignorancia. Así que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues ellos llevaban a cabo esta noble tarea, y de la misma manera en el capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 16, pues mismo Pablo, él dijo de que no había sido enviado a bautizar, mas sin embargo había bautizado a algunos, como por ejemplo a Crispo y a Gallo. Eso dice en el versículo 14: doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Les está diciendo Pablo. También bauticé a la familia de Estéfanas, y de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Como pueden ver, amados, sí bautizaba Pablo, aunque no era su ministerio principal, ya que su ministerio principal era predicar el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y sabía muy bien y enseñaba que en el nombre de Jesús, pues nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro en el texto inicial, fundamento de esta prédica del bautismo, cuando nos dice en Mateo capítulo 28 y versículo 19: por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, ¿qué quiere decir entonces la palabra bautismo? Sino sumersión, zambullir o inmersión, lo cual significa que una persona tiene que ser metida completamente dentro de un agua que fluye, de un río mayormente, porque pues
nuestro Señor Jesucristo dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, cuando Él mismo en el capítulo 3 de Marcos llega a ser bautizado. Juan está ahí en el río Jordán cuando nuestro Señor Jesucristo va entrando, y en el versículo 13 del capítulo 3 de Mateo podemos encontrar el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y cómo luego sube a las aguas y desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma, y se oye una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que nuestro Señor Jesucristo, siendo Él el camino, la verdad y la vida, dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, y Él mismo se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, por lo cual todo el que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo tiene por siguiente paso recibir esta ordenanza, llevarla a cabo, ser obediente y bautizarse. Miren, mismo Pablo, él cuando fue visitado por Ananías, le dice: Ananías, esto está en el libro de Hechos capítulo 22, voy a buscarlo, Hechos capítulo 22 y versículo más o menos 15 en adelante, dice, vamos a buscar en el capítulo, sí, capítulo 21, 22, ya llegué al capítulo 22, y vemos cómo le dice, vamos a encontrar aquí la palabra, gloria a Dios, y encuentro versículo 16. Gloria a Dios, parece que me está siendo difícil encontrar este texto, bueno, pero se los voy a decir. Cuando él mismo le dice a Pablo, le dice que esperas, levántate y bautízate y lávate de tus pecados. Y bueno, esto lo van a encontrar ustedes en el capítulo 22 de este libro de Hechos, cuando está dando testimonio, Pablo está dando testimonio acerca de su conversión. Así que es una bendición el que pueda uno llevar a cabo esta ordenanza y ser bautizado. Por eso el bautismo es una bendición y es a la vez un mandato, y los mandatos hay que obedecerlos, es un mandato divino mayormente. ¿Por qué razón? Bueno, primeramente porque Jesús mismo lo dijo: id y hacer discípulos, bautizándolos. Pero también en el libro de San Marcos, capítulo 16 y versículo 16, nos los dice nuevamente cuando narra el evangelista Marcos en este capítulo, y leemos que nuestro Señor Jesucristo, una vez de que después de haber resucitado, se les había aparecido, pues los envió a la gran comisión, cuando les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que es un mandato divino. Es un mandato divino que debemos todos estar atentos a la voz de Dios. No es algo así como para decir, ya me bauticé cuando tenía yo 1 año o 5 meses o 7 meses. Porque la palabra es clara aquí cuando dice: el que creyere. Entonces la pregunta sería para alguien que diga: yo ya me bauticé cuando tenía 6 meses o 1 año. ¿En qué creíste?
porque se necesita que una persona tenga una conciencia clara de lo que significa el bautismo, ¿sí? En este bautismo que es por inmersión, pero ¿por qué? ¿Y qué es lo que significa? El que creyere y fuere bautizado, creer en nuestro Señor Jesucristo y saber el compromiso que implica y lo que significa morir a la vida vieja y nacer con Cristo para vivir una vida nueva. Eso es lo que significa el bautismo. Cuando nosotros leemos el libro de Romanos, capítulo 6, que me voy ahorita al libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 3, leemos lo siguiente para que veamos el significado del bautismo. Dice la palabra: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así que somos sepultados juntamente con nuestro Señor Jesucristo para muerte por el bautismo, por la gloria del Padre. Así también para que nosotros andemos ahora en vida nueva. Esto lo encuentra usted en el libro de Romanos, capítulo 6 y versículos 3 y 4. Así que miren, vuelvo a leer: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así que en su muerte somos bautizados, es decir, morimos juntamente con Él, morimos a nuestros pecados, ¿sí? Para que luego estos pecados quedan sepultados y, conforme dice Miqueas, capítulo 7 y versículo 19, son llevados en lo profundo del mar y Dios ya no se acuerda más de tus pecados. Eres lavado. Por eso en esta palabra que pues por algún motivo no lo encontré en este momento, pero está en Hechos capítulo 22, y a veces se brinca el ojo entre versículo y versículo, y cuando lo quiere uno encontrar como que se esconde tantito, pero bueno, Dios sabe por qué, ¿verdad? Pero eso nos va a ayudar para que usted también nos ayude a buscarlo desde ahí y lo encuentre y se anime y lea y conozca que esta es palabra de Dios y que es verdad, porque no proclamamos a nosotros mismos ni palabra nuestra, sino palabra de Dios. Así que cuando digo Mateo capítulo 13, versículo 13 al 17, ahí, Mateo capítulo 3 y versículo 13 al 17, encontramos lo que dice acá, que Jesús vino de Galilea a Juan a Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que es por eso que obedecemos esta ordenanza del bautismo, porque Jesús mismo lo ordenó, porque Jesús mismo fue bautizado y porque también los apóstoles lo ordenaron. Y bueno, también nosotros por la fe, ¿sí? Es que somos obedientes y le damos la validez a este mandato. En Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 2 y versículo 17, leemos: así también la fe, si no tiene obras, es muerta
en sí misma. Entonces, aquí se aplica la fe. Para que yo vaya al bautismo, para que yo baje a las aguas, estoy teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo y estoy dando testimonio de que creo en nuestro Señor Jesucristo y que he decidido seguir a Cristo y que ya no quiero vivir bajo la vieja manera que está viciada, que está contaminada y que solo me ha traído tristezas, enfermedades y fracasos, ¿sí? Entonces, ¿para quién va dirigido entonces esta ordenanza de Dios? Así como la ordenanza del lavamiento de pies, como la ordenanza de la Santa Cena, así también la ordenanza del bautismo. Es dirigido a los creyentes, ¿sí? A nosotros es dirigido. Así que no te detengas. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Es lo que Dios está diciendo. O sea, es un mandamiento divino para todos aquellos que todavía están pasando por desánimo, por inseguridad, por esperando. Pero Dios está diciendo, levántate y bautízate. Y bueno, miren, el eunuco creyó y fue bautizado. En el libro de Hechos, en el capítulo 8, leemos en el capítulo 8 y versículos pues 35 al 38. Leo a continuación, porque miren, déjenme decirles que el Espíritu Santo envía a Felipe hacia un hombre etíope, eunuco. Era una persona importante en el gobierno de Etiopía, este eunuco, y había venido para adorar a Dios, a Israel, pero ya se regresaba sin saber nada de qué había pasado o por qué habían crucificado al Señor. Así que el Espíritu Santo transportó al evangelista Felipe y lo llevó hacia él y le enseñó lo que de las Escrituras decían. Se le acercó porque el Espíritu Santo le dijo: acércate a ese carruaje donde él está, habla con él. Y llegando Felipe le dijo: oye, pero ¿entiendes lo que estás leyendo? Porque la Biblia le estaba leyendo las Escrituras, estaba leyendo al viejo profeta Isaías, que como oveja fue a la muerte, fue llevado, y que como cordero mudo delante de el que lo trasquila, que no abrió su boca, que en su humillación no se le hizo justicia, y que, bueno, ¿quién la contará en su generación? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿La vida de quién?, preguntaba él. ¿De quién habla?, preguntaba el que leía, porque Felipe había llegado. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique?, dijo el eunuco. Y Felipe comenzó desde ahí a explicarle toda la palabra de Dios y lo que de nuestro Señor Jesucristo decía el profeta Isaías en el capítulo 53 en el Antiguo Testamento. Así que respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y miren qué importante respuesta dio Felipe, inspirado por el Espíritu Santo, y le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Miren, está dando honra, está dando testimonio, está dando muestras de su fe. Ha venido a comprender que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y Felipe se encontró luego en Azoto, en otro lugar, transportado por el Espíritu, un tipo de arrebatamiento, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Así que Felipe seguía evangelizando, seguía anunciando el Evangelio y cumpliendo el mandato del Señor: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El eunuco era una de esas criaturas y Felipe era uno de los discípulos de nuestro Señor que había oído la gran comisión, la orden de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y esta criatura estaba con hambre y sed de la palabra de Dios, estaba anhelante de que alguien llegase y le explicase las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo es el que abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras. El Espíritu Santo hace la obra hoy y nos bendice. Tú que escuchas, pídele a Dios que te envíe a un Felipe, a un evangelista ungido por el Espíritu Santo, para que vaya y te dé a conocer desde el principio y te comente, comenzando de la Escritura santa, sagrada, y te anuncie el Evangelio de Jesús, para que tú te conviertas, para que creas, para que camines conforme su santa voluntad. Así que creyó y fue bautizado. Los samaritanos creyeron y fueron bautizados también. En el libro de Hechos capítulo 8 también encontramos, en el libro de Hechos capítulo 8 del 12 al 15, versículo 12 al 15, dice que cuando oyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Sí? Pero cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. O sea, qué hermoso es caminar en el camino del Señor y obedecer y ser un siervo de Dios, como lo fueron los discípulos que habían creído y que habían llevado el Evangelio, y que las personas creían y que luego eran bautizadas, y que siempre andaban con los discípulos y que veían las señales y los milagros que se hacían en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que este mandato divino es para ti hoy, lo mismo que fue ayer para los samaritanos, y que fue para el eunuco, y que fue para Simón, y que fue para todos los que creyeron y fueron bautizados, para todos los que llegaban y creían. Y bueno, hasta Pedro mandó a que los gentiles se bautizaran. En el capítulo 10 y versículo 47 del libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos esta palabra que pronuncia Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua? ¿Puede acaso alguno impedir el agua? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados como nosotros? Estos que han recibido el Espíritu Santo también. Miren, mandó luego bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esta es la grande bendición cuando han creído, cuando han recibido de todo corazón el mensaje de salvación. Es
para toda persona que oye, para toda persona que cree, para toda persona que recibe la palabra, para los que se arrepienten y creen, porque por fe vienen al bautismo en agua. También tenemos en el capítulo 9 y versículo 17 de Hechos, esta palabra dice así: entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció por el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Así que me voy al capítulo 22 y versículo 12 y 13 para recordar el texto que no había encontrado en un principio cuando quería leer acerca del bautismo de Pablo. Dice en el versículo 12 y voy a llegar hasta el 16. Dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban en Jerusalén, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Estaba dando testimonio el apóstol Pablo. Y él dijo: el Dios de nuestros padres, o sea, Ananías dijo: el Dios de nuestros padres, a Pablo le dijo: te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, dijo Ananías a Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y dice Pablo: y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía nuestro Señor Jesucristo: date prisa y sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí si no te apresuras. Y miren lo que sobrevino, un éxtasis luego de ser bautizado. ¿Qué provoca el bautismo? Bendiciones de parte de Dios, obediencia, luego el ser limpio en nuestra conciencia de los pecados del momento que queremos ser nosotros limpios, purificados y lavados de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, de nuestras injusticias. Y entonces luego nos vienen sueños, revelaciones, como prometió el Espíritu Santo en el libro de Joel, capítulo 2 y versículo 28, y que también fueron cumplidos en el capítulo 2 de Hechos, 1 y 2. Y bueno, así que el bautismo significa muerte, porque es muerte a la vida pasada, como leí en el libro de Romanos capítulo 6 y versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y bueno, en el versículo 11 nos dice también: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el significado del bautismo en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero también cuando nos vamos al libro de Colosenses, en el
en el capítulo 2, Colosenses, capítulo 2, y versículo 12, leemos: sepultados con Jesucristo en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Así que somos sepultados con él en el bautismo, sepultados con nuestro Señor Jesucristo. Participamos de su muerte, sepultura, pero también de su resurrección, como dice el capítulo 3 de Colosenses en el versículo 1. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta es la grande bendición de la que participamos, como también lo dice Romanos 6, 4 y 5. Dice la palabra en Romanos capítulo 6 y versículo 4 y 5, leo: porque somos sepultados juntamente con Jesucristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nos vemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él. Esta es nuestra herencia y esta es nuestra fe y esta es nuestra obediencia a esta ordenanza, a este sacramento, porque también significa sacramento, porque sacro viene de santidad, santo, mento de mandamiento, es un mandamiento santo de parte de Dios, o sea, es una orden santa, es una ordenanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que de esta manera también participamos no solo de su muerte y sepultura, pero también de su resurrección. Por eso el bautismo es una identificación con Cristo. En la salvación aceptamos la muerte, sepultura y resurrección, y de todo ello participamos con Cristo Jesús en cada una de las ordenanzas, así en el lavamiento de pies, así en la Santa Cena y asimismo en el bautismo. Invitarte, amado, tú que escuchas en este momento, tú que sintonizas la radio y tú que estás atento a la voz de nuestro Señor y Salvador, porque su palabra es espíritu y es verdad, y es una invitación para que mueras al pecado y vivas para Dios. Es una invitación para que dejes la vieja manera de vivir que está viciada y contaminada y vivas una nueva vida en plenitud con nuestro Señor Jesucristo. Es una invitación para que laves tus pecados. Es una invitación para que sigas los pasos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde en este día y puedas tú anhelar, decirle a tu pastor, acercarte a tu iglesia y decirle: quiero participar de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero ser bautizado
quiero vivir conforme su santa voluntad, quiero obedecer esta ordenanza que nuestro Señor Jesucristo dio a los discípulos en el libro de Mateo capítulo 20 y versículo 19, que dice: y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Oramos. Padre Santo, usted sea con su pueblo, bendiciéndolo, Señor. Usted sea poniendo en su corazón el anhelo y el hambre de bajar a las aguas y de ser purificado, limpiado de sus pecados, Señor. Que usted sea, Padre Santo, en sus vidas, para que anhelen participar de su muerte, sepultura y resurrección. Gracias, Padre Santo, por bendecirlos y poner este anhelo dentro de sus corazones y que ya en breve lo deseen. Gracias en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Te cantará.